Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. ¡Qué manera tan estúpida de construir naves espaciales! Los humanos, pensó Rentax, eran un conjunto de criaturas muy extrañas. A su alrededor el hangar estaba lleno de actividad. Se cargaban combustible y oxígeno en una flota de naves. Grupos de humanos examinaban reservas de alimentos y armas pequeñas mientras charlaban animadamente. Y en una esquina, un científico transmitía verbalmente información a un pequeño grupo de pilotos. Rentax observaba todas esas figuras ajetreadas y se preguntaba una vez más cómo es que estas ridículas criaturas habían logrado salir de su propio vecindario estelar. El trabajo actual del alienígena era un ejemplo perfecto. La rama evolutiva de Rentax era increíblemente sensible a las fluctuaciones cuánticas en el entorno local y podía detectar los cambios más mínimos que ni siquiera las mejores máquinas humanas podían percibir todavía. Cuando los humanos descubrieron esta habilidad sensorial, de inmediato solicitaron que un miembro de la especie de Rentax supervisara todas las actividades de abastecimiento. Y a veces retrasaban misiones enteras hasta que uno de ellos estuviera presente. Cuando Rentax preguntó la razón de esto, un humano le explicó. Era que los impulsores fabricados por ellos tenían una alarmante tendencia a desactivarse durante el abastecimiento y la preparación. Aparentemente, desactivarse significa que el motor intenta mover la nave a lo largo de un vector de empuje perpendicular a la realidad, lo que provoca que toda la materia cercana se convierta rápidamente en plasma incandescente. La única advertencia de este evento era una cascada de desentrelazamiento cuántico en los núcleos de combustible, seguida de un suave clank, y luego todo se convertía en una violenta explosión de física. Sin embargo, si se detectaba el desentrelazamiento a tiempo, se podían implementar contramedidas para evitar la crisis, y por eso el trabajo de Rentax consistía en observar las actividades de preparación del hangar y advertir a los terrestres sobre cualquier evento cuántico inesperado. Estúpido, irresponsable, contrario a todo impulso evolutivo de seguridad y propagación. Y aún así, de alguna manera estaba funcionando. Estas criaturas temerarias del sistema Sol estaban estableciendo asentamientos en cada planeta que pudiera albergarlos, y máquinas en los que no podían, haciendo cosas que no tenían sentido, y luego repitiéndolas cuando salían mal la primera vez. Los humanos parecían estar avanzando en el universo solo por pura terquedad. Para una especie verdaderamente lógica, esto era casi irritante, y definitivamente daba un poco de miedo. Algo estaba llamando a esta especie hacia afuera, algo que... La sensación crujiente de un desentrelazamiento interrumpió los pensamientos de Rentax. Luego, otro más. Había desgarros en el tejido cuántico, pequeños pero en crecimiento, extendiéndose hacia afuera. ¿Pero dónde? ¿Al otro extremo del hangar? ¿En qué nave? Rentax se concentró, dejando que su biología trabajara. Era el carguero, el que estaba junto a los científicos y los pilotos. Las ondas crecían rápido, extendiéndose por el hiperimpulsor. Rentax presionó con fuerza el símbolo correspondiente a la nave en el panel de visualización ultravioleta frente a él, y de inmediato, una sirena resonó en todo el hangar mientras la nave afectada quedaba bañada en una luz roja. Los humanos se apartaron rápidamente cuando los sistemas de emergencia se activaron, inyectando helio líquido en la tubería del motor y descargando rápidamente las partículas alteradas. El pellejo de Rentax se erizó al sentir las ondas de radiación electromagnética pasar a su alrededor, pero el protocolo estaba funcionando. La cascada de desentrelazamiento se desaceleró y la carrera de los humanos se volvió más organizada mientras abandonaban su huida inicial y se dirigían a los puestos de emergencia. Uno de los terrestres apagó la sirena mientras el hangar se acomodaba al procedimiento. Rentax también se relajó. Ya estaba familiarizado con el pánico periódico que venía al estar cerca de los humanos. Pero entonces notó algo. La perturbación cuántica en el núcleo se había ralentizado.
pero no se había detenido. Normalmente la cadena de desentrelazamiento se detenía cuando se aplicaba el helio, pero en ese momento seguía ocurriendo en un colapso constante de funciones de onda en los núcleos. De repente, hubo una explosión de desentrelazamiento, un nuevo agujero en el tejido cuántico mientras la cascada se reiniciaba de manera imposible. Rentax se abalanzó sobre el panel de nuevo, listo para activar la alarma, cuando un crujido ensordecedor estalló desde la nave afectada. Un siseo de niebla helada brotaba de la tubería que conducía al hiperimpulsor. De alguna manera, la conexión de la tubería de helio había fallado y el sistema de propulsión estaba filtrando. La presión había cedido de repente y estaba liberando los efectos criogénicos. La cascada comenzaba de nuevo. 2 o 3 sirenas comenzaron a sonar al mismo tiempo, resonando por toda la estación en lugar de solo el hangar. La gente se dispersó por todas partes, siguiendo un protocolo diferente para una evacuación inmediata. En cuestión de segundos, el área quedó despejada y solo Rentax permanecía ahí. Su cuerpo no había evolucionado para la velocidad y ya había presenciado antes un evento de desactivación a distancia. Incluso con sus cápsulas de emergencia, era poco probable que muchos sobrevivieran. En lugar de huir, Rentax se sentó e intentó hacer las paces con la idea de regresar al polvo estelar. Se escucharon pasos corriendo desde el otro lado de la sala. Rentax giró sorprendido y, para su asombro, vio a 3 terrestres corriendo hacia la nave que estaba desactivándose. Esas cosas insensatas habían ignorado la orden de evacuación y estaban intentando una última acción inútil. Se adentraron en la nube helada de helio hirviente, tanteando a ciegas, ya que su limitado rango de longitudes de onda visibles no les permitía ver a través de ella. Uno de ellos percibió la corriente de gas que escapaba y agarró la tubería, soltándola de inmediato cuando el frío extremo dañó su extremidad. Los otros 2 encontraron la tubería y uno de ellos se quitó una prenda para envolverla como aislante antes de que los 3 la sujetaran y la guiaran de nuevo a su lugar. En cuestión de segundos, esas criaturas habían restaurado la mayor parte del flujo, inundando de nuevo el hiperimpulsor con el gas al sostener la tubería con su propio peso. Rentax ya se estaba moviendo hacia ellos. Sabía cuál era la capacidad pulmonar típica de los humanos y no estaba seguro de llegar a tiempo. El helio evaporado había formado una densa nube y los humanos necesitaban más oxígeno del que estaban respirando tan cerca de la fuga. La cascada de desentrelazamiento se estaba desacelerando, alejándose del punto crítico, pero el humano más pequeño ya estaba perdiendo el equilibrio. Cayó justo cuando Rentax llegó, quien hizo su mejor esfuerzo para atrapar el cuerpo del terrestre con su forma baja y robusta. Con un esfuerzo supremo, arrastró al terrestre fuera de la nube de helio mientras éste empezaba a decir débilmente un montón de palabras, como les gustaba hacer a los humanos. Rentax lo ignoró y volvió a entrar en la nube. Incluso cuando el gas ligero comenzaba a dispersarse, el desentrelazamiento se mantenía estable ahora. Los colapsos ocurrían en un ritmo regular en lugar de una avalancha descontrolada. Rentax arrastró al segundo humano, el herido, que había caído mientras rescataban al primero. Por suerte, todavía respiraba. El evento cuántico estaba frenándose, casi deteniéndose. El último humano sostenía la tubería criogénica contra la entrada, pero en su cuerpo ya se estaban comenzando a formar cristales de hielo por el esfuerzo del contacto. Chorros escapaban por el sello imperfecto, pero suficientemente líquido helado llegaba al núcleo para calmar la espuma cuántica. Rentax pudo observar que el último humano se estaba desvaneciendo. Incluso su mayor masa corporal estaba fallando en esa nube asfixiante. Su rostro se contorsionaba por el esfuerzo de mantener la tubería en su lugar. No había nada que el alienígena pudiera hacer para ayudar. Su forma no estaba diseñada para este tipo de trabajo. En su lugar, observó, sintiendo que la furia atómica se desvanecía y deseando con todas sus fuerzas que el humano pudiera mantenerse en pie unos segundos más. Con un grito, el humano cayó. Su cuerpo finalmente cedió. La tubería se soltó de inmediato, enviando un chorro de helio helado al espacio. Rentax no sabía si había sido suficiente, y mientras se esforzaba por arrastrar al último terrestre a una zona con una mezcla de gases adecuada, sintió el núcleo. El último resto de helio se drenó.
El toque helado llevó a los átomos de vuelta a un potencial de energía más bajo. La cascada se tambaleó, las nubes de electrones giraban en indecisión. Rentax sintió manos que lo agarraban a él y al humano que sostenía, y los cuatro se alejaron de la nave. Y entonces todo terminó. Casi con petulancia, una última función de onda colapsó, y luego el hiperimpulsor quedó en silencio. Un alivio intenso recorrió a Rentax. Le tomó unos momentos darse cuenta que los humanos lo miraban, esperando saber qué pasaría. Rentax les hizo la señal de «todo está bien», y los humanos se dejaron caer, entre risas y gemidos de alivio. Sobre ellos, las sirenas se apagaron silenciosamente. Los humanos, pensó Rentax, eran un conjunto de criaturas muy extrañas. Ahora estaba en un hangar mucho más grande, observando un conjunto más amplio de naves, y había sido asignado a una unidad. Esto parecía significar que seguiría al mismo grupo de humanos y los ayudaría con el abastecimiento, los mismos con los que había estado durante la emergencia. Aparentemente, los humanos habían solicitado a Rentax por su nombre, lo cual era extraño, ya que cualquiera de sus parientes podría haber hecho el trabajo igual de bien. También insistieron en darle una medalla, una pieza de plata con alguna forma, pegada a una cinta e inscrita con palabras humanas. Era una cosa tonta, pero por alguna razón, a Rentax realmente le agradaba, igual que a los humanos. La especie más extraña que Rentax conocía, pero de alguna manera, en su forma estúpida, imprudente e irresponsable, Rentax los apreciaba de verdad. El hangar estaba lleno de actividad y Rentax se puso a trabajar. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.